esperando ya que todos se encuentren muy bien, sí, y que pues que estén acatando las recomendaciones que nos ha dado el gobierno de Guatemala para seguir en esta etapa de cuarentena. Por ahí los compañeros de mecánica y de ecología sí tenían una duda de que me parece que se dio la noticia de que habían eh, prorrogado por 30 días más el estado de calamidad, ¿sí? Y el estado de calamidad, pues no es nada más que una forma que tiene el estado de Guatemala de proteger la salud de los guatemaltecos. El estado de calamidad, pues más o menos va de la mano con el toque de queda, ¿sí? El gobierno puede o no restringir la libre locomoción, así como estamos ahora. Pero eso definitivamente depende de todos y cada uno de nosotros. Sí, si nosotros hacemos caso en quedarnos en nuestra casa, muy posiblemente vayan a levantar el toque de queda. Ahora, si seguimos como al paso que vamos, pues lo que va a pasar es que posiblemente tengamos más horas de toque de queda en lugar de que nos den menos. Entonces, las recomendaciones, como me preguntaban varios el día de ayer, que qué vamos a hacer con el reporte que teníamos del laboratorio, que el reporte que es en grupo, les comento que por disposiciones generales, desde que iniciamos las clases virtuales, todos los reportes en grupo están en stand-by, o sea, no lo vamos a recibir todavía ahorita. Así que, ¿por qué? Para evitar que se junten. Lo que sí pueden hacer es que si ya lo tienen más o menos hecho, pues léanlo, repásenlo, verifíquenlo si lo tienen bien, pero no se junten a hacer nada más, por favor, jóvenes, ya no se junten, no se junten, ni para estudiar, ¿verdad? Mándense fotos por WhatsApp, nada más, a la distancia, vean cómo están resolviendo algunos problemas, pero no, por favor, no se junten a estudiar ni a hacer ningún trabajo, esa es la recomendación. Y mientras menos salgamos a la calle, pues mucho mejor. Bueno, entonces buenos días a todos. Les voy a empezar otra vez a compartir mi pantalla, ¿sí? Y el día de hoy vamos a nuevamente a resolver un problema, ¿sí? En los días anteriores hemos estado resolviendo puramente problemas que tenían que ver directamente con gráficas, ¿sí? Y me había dado cuenta que no habíamos hecho ningún problema que tuviera que ver con las cuatro fórmulas que les había dado en los días anteriores y vamos a hacer uno de esos problemas pues el día de hoy. Como ven aquí ya tenemos que es el problema 2.34 de Ciertemansky, ¿verdad? Y el problema dice así. Antes de iniciar a leer el problema, como siempre, ¿verdad? Quiero Quiero notificarles de que, por favor, si tienen alguna duda, sí, abran su micrófono y me lo hacen saber, por favor, o por medio de mensajes aquí en pantalla, por favor. Entonces, vamos a iniciar con el problema y cualquier duda o comentario me lo hacen saber por medio del mensaje o por favor no tengan miedo, ¿verdad? Abran su micrófono y háblenme con toda confianza, por favor. Entonces vamos a iniciar con el problema del día de hoy y vamos a ver acá y me dicen, sí, aquí está, muy bien. Me dicen por favor si se ve en la pantalla. Dice, un tren subterráneo en reposo parte de una estación y acelera a una tasa de 1.60 metros por segundo al cuadrado durante 14 segundos. Viaja con una rapidez constante 70 segundos y frena a 3.50 metros por segundo al cuadrado hasta parar en la siguiente estación.
Y la pregunta de este pequeño problema, que no es tan pequeño, dice, calcule la distancia total cubierta, ¿sí? Ahorita vamos a ver si tenemos un mensaje por aquí. Tenemos dos mensajes y dice, no se ve. Tony dice, es tu internet. Ah, sí, eso déjenme comentarles que estamos teniendo problemas de internet, que a veces se traba la comunicación y a veces se va el video. A mí ya me pasó hoy en la mañana, pero por eso tenemos el backup de las clases y igual pueden escuchar mi voz y por favor, si pueden ver un pantallazo, pues lo pueden compartir ahí por WhatsApp para que veamos el problema y ustedes con la explicación que yo les vaya dando, vayan usando sus fórmulas en su casa para poderlo resolver. Ahorita les voy a mandar un WhatsApp, ¿sí? Para que lo podamos observar. Ahorita voy. Permítanme un segundo, jóvenes. Ahorita vamos. Vamos a compartir el problema con los que tengan problemas para ver mi pantalla. Se los voy a mandar en ahorita solo el problema con WhatsApp y con mi, con mi voz y con la explicación pueden ir pues resolviendo el problema. Ahí está. Y vamos a volver a compartir nuestra pantalla. Ok. Y vamos a seguir. Voy a leer nuevamente. Dice, un tren subterráneo en reposo parte de una estación y acelera a una tasa de 1.60 metros sobre segundo al cuadrado, perdón, durante 14 segundos. Viaja con rapidez constante 70 segundos y frena a 3.50 metros sobre segundo al cuadrado hasta parar en la siguiente estación. Y la pregunta es, calcule la distancia total cubierta. Entonces, miren, aquí no nos habla de si el tren va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sino que solo nos dice que se está moviendo. Entonces, lo primero que voy a asumir yo es que el movimiento del tren es en favor del eje X positivo. Y como no me dan ninguna referencia, yo voy a asumir que voy a partir de X 0, ¿sí? Entonces, dice que habiendo leído el problema, lo voy a volver a dejar en pantalla, el problema lo debemos entender como sigue, dice. En la primera dice que hay un primer tramo donde el tren parte del reposo y acelera un tiempo de 14 segundos. Miren, dice un tren subterráneo en reposo parte de una estación y acelera a una tasa de 1.60 metros sobre segundo al cuadrado durante 14 segundos. Ese es nuestro primer tramo. Luego viaja con rapidez constante otros 70 segundos más, ¿sí? Ese es el segundo tramo. Dice, después de eso hay un segundo tramo donde obviamente el tren viaja a rapidez constante por un lapso de tiempo de 70 segundos. Así lo debemos de ver. Y luego hay una tercera sección, o le vamos a escribir así como dice ella, un tercer tramo, ¿sí? Hay un tercer tramo donde el tren empieza a frenar hasta parar en la siguiente estación, ¿sí? O sea que tenemos 4 puntos. Las 11:30. Perdón, disculpen la interrupción, tenemos 4 puntos. El punto A, que es la primera estación donde el tren parte del reposo y acelera. El punto B es exactamente al segundo 14. Ahí el tren deja de acelerar
y va a empezar a viajar a una rapidez constante hasta un punto C, que ese lapso de tiempo entre B y C son 70 segundos. Y luego el tercero va a ser entre C y D, que es el tercer tramo, donde el tren va a disminuir su velocidad a razón de 3 metros, 3.50 metros sobre segundo al cuadrado. Por eso dice frena. Sí, aquí les voy a explicar yo precisamente este dato, cómo lo debemos de tomar. Bueno, por lo pronto, tenemos tres tramos y aquí los he puesto yo precisamente aquí abajo. La línea roja es aceleración, la línea verde es velocidad constante y la línea azul es desaceleración, que son los tres movimientos que tenemos. Miren, acelera, rapidez constante y frena. O sea, aceleración, velocidad constante y frenado. Son tres movimientos. El tramo AB, ya lo dijimos, es una aceleración que está representada por la flecha roja. Acá dice que debemos usar las cuatro fórmulas de la aceleración constante. ¿Sí? O sea, no obligatoriamente las cuatro, sino la que nos sirva de estas cuatro. En el tramo de B a C, que es la flecha verde, es un movimiento a velocidad constante. Acá solamente usamos la fórmula de la velocidad constante, que solo hay una, ¿verdad? Velocidad es igual a distancia partido tiempo. Esa es la única. Y luego en el tramo de C a D, que es una desaceleración, pero esta desaceleración también es constante, que está indicada como la flecha azul, ¿sí? Acá debemos usar las cuatro fórmulas también de la aceleración constante. Entonces, miren, en el punto A tenemos una velocidad de reposo, dice. La velocidad del reposo es velocidad inicial 0. Voy a llegar a una velocidad X en B, ¿sí? Y esa velocidad X se va a mantener de B hasta C. Y luego de esa velocidad X voy a venir a frenar para parar en la siguiente estación. Y obviamente parar significa velocidad final en D 0. Y así lo vamos a ir haciendo en nuestra resolución. Y aquí vamos a ver, dice resolviendo para el tramo de A hacia B. Entonces, primero, obviamente tenemos dos, dos incógnitas que debemos de hallar, ¿sí? La primera es la distancia porque esa es la pregunta principal que nos han planteado, ¿verdad? La distancia que recorre de estos tres tramos. Mire que obviamente no va a ser igual de A hacia B, no va a ser la misma distancia que recorre de B hacia C y tampoco la misma distancia que recorre de C hacia D, no son las mismas. Entonces, para resolver el tramo de A a B, que es el tramo de aceleración, ¿sí? Que es la flecha roja, ¿sí? Vamos a hallar la distancia. Obviamente nos han dado varios datos. Primero, que reposo significa velocidad inicial en X es igual a 0. También nos han dado la aceleración en el problema que es de, aquí está, es de 1.60 metros por segundo al cuadrado y nos dieron el tiempo, 14 segundos. Mira. Entonces, de todas las fórmulas que tengo, ¿sí? Yo voy a hallar la fórmula de la distancia. Y la distancia para el caso de la aceleración constante es precisamente esta, ¿verdad? Delta X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Entonces ya nos dicen que la velocidad inicial en X es 0. Entonces sustituimos velocidad inicial en X por 0. Aquí está. Luego el tiempo nos han dado de 14 segundos y lo vuelvo a sustituir. ¿Ok? Después va el 1 medio. La aceleración también me la dieron, que es de 1.60. Aquí está. Y sustituyo el tiempo, que son 14 segundos elevados al cuadrado. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a tomar los datos de nuestra ecuación. Entonces 0 por 14 obviamente es 0
y aquí nos queda 1/2 por 1.60 por 14 al cuadrado son 196. Entonces, por favor, saquen su calculadora y vean que yo no me haya equivocado en calcular esta distancia, ¿verdad? Igual yo la voy a corroborar ahorita aquí en mi calculadora, que vamos a decir 14 al cuadrado multiplicado por 1.60 multiplicado por 0.5. Nos da 156.8 metros, ¿sí? Luego, como queremos hallar la distancia total recorrida, yo lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? Ya sabemos que delta X es una posición final menos una posición inicial. Como el problema no lo indica, yo voy a asumir que mi X inicial es 0. Entonces, si mi X inicial es 0, mi X final va a ser 156.8, ¿ok? Metros, ¿verdad? Y obviamente ya tengo mi posición final, que fuimos de 0 hasta 156.8 metros en un recorrido con aceleración constante. Obviamente también yo tengo que hallar la velocidad, porque si no, no voy a saber la velocidad con la que va a actuar en el tramo de B a C. Entonces, por ejemplo, la velocidad final en B, ¿sí? Para el tramo de A a B me va a servir como velocidad constante para el tramo de B a C. La velocidad final del tramo A hacia B me va a servir como velocidad constante, ¿sí? Del tramo de B hacia C, porque así está planteado este problema, ¿verdad? Y esa rapidez constante la ha seguido por 70 segundos. Entonces vamos a ver aquí cómo vamos a hallar la velocidad. Obviamente yo no puedo usar la fórmula de distancia o de velocidad es igual a distancia partido tiempo en esta sección. ¿Por qué? Porque estoy hallando el tramo de A hacia B y el tramo de A hacia B tenemos aceleración. Entonces yo tengo que hallar, ¿sí? O usar, mejor dicho, la fórmula de velocidad final, pero para aceleración, para el tramo con aceleración constante, que es precisamente esta, ¿verdad? Entonces tenemos que la velocidad inicial nos dio que era 0, ¿sí? Que es la que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque parte del reposo, nuevamente tengo 0 acá, ¿sí? La velocidad inicial. Y luego tengo la aceleración que es 1.6 y el tiempo que hace de A hacia B, que son 14 segundos. Y 14 por 1.6 nos da una velocidad final de 22.4 metros por segundo. O sea que el tren ha empezado del reposo y al cabo de 14 segundos ha alcanzado una velocidad de 22.4 metros por segundo. ¿Sí? Y en esos 14 segundos ha recorrido una distancia de 156.8 metros. Y ahí está nuestra parte resolutiva del inciso de A a B. Luego ahora vamos a resolver la parte de que va de B hacia C. Pero ya dijimos que de B hacia C tenemos velocidad constante. ¿Y qué velocidad voy a tomar? Pues obviamente voy a tomar la velocidad con la que terminó el recorrido de A hacia B, que es precisamente esta. Entonces, ¿qué datos tengo para este tramo? Pues la posición final, miren, del tramo de A hacia B, la debo de tomar como nuestra posición inicial para este segundo tramo. Por eso les digo que eso de final e inicial es relativo. ¿Según qué? Según la parte del problema que yo esté resolviendo. Por ejemplo, aquí en el inciso anterior, todo lo final era en B. ¿Sí? Ahora, todo lo que hallé yo del punto B, ¿sí? Va a ser lo inicial para este punto. No cambia. Miren, era X final en B,
ahora se ha convertido en X inicial. Miren, aquí está. X final en B es mi X inicial en B. La velocidad final del tramo AB va a ser la velocidad inicial del tramo BC. Ahí están los datos, no los he cambiado. Y la velocidad será nuestra velocidad inicial y la velocidad se mantiene constante, ¿sí? Como ya lo dice el problema, y la mantiene por 70 segundos. Entonces aquí usamos para este movimiento la fórmula de velocidad constante. ¿Cuál es? Si yo paso el tiempo para acá, va a pasar dividiendo, entonces velocidad es igual a distancia partido tiempo. Y aquí ya la he arreglado yo para que me digan que la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Como yo tengo que ir a la distancia recorrida, obviamente tengo la velocidad que son 22.4 y tengo el tiempo de 70 segundos. Entonces 70 por 22.4 me da 1568, que ahorita lo voy a corroborar aquí en mi calculadora, ¿sí? Dice 22.4 multiplicado por los 70 segundos va a ser igual a 1568 metros. Ok, 1568 metros, pero yo también ya tengo mi X inicial, ¿sí? Mi X inicial, entonces nuevamente aquí esta distancia se va a transformar en X final menos X inicial, ¿sí? Y mi X inicial ya la tengo aquí arriba, que es de 156.8. Entonces la sustituyo, ¿verdad? Entonces como aquí está restando, va a pasar a sumar. Y ya los dos sumados ya me van a quedar una distancia final, perdón, una posición final de 1724.8 metros, ¿sí? Y esa va a ser la suma de 1568 más 156.8. Y estos son los datos que yo tengo para mi tramo BC. Mi velocidad final va a ser igual también a, lo vamos a escribir aquí, ¿sí? Esto va a ser igual a una velocidad final. ¿Por qué? Porque estamos en un movimiento con velocidad constante. Y la velocidad constante quiere decir que la velocidad final y la inicial son iguales para este tramo. En el tramo BC, en el tramo AB, no, porque partíamos del reposo y acelerábamos. En el tramo BC, la velocidad permanece constante, o sea que velocidad final es igual a velocidad inicial. Es constante. Y luego, entonces, la velocidad sigue siendo la misma, 22.4, ¿sí? Y aquí está. Ya hallamos la posición final. O sea que si restáramos la posición final menos la posición en A, la posición en C, 1724, menos la posición inicial en A, que es 0, me vuelve a quedar los mismos 1724.8 metros, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el análisis para el tramo de CAD. Voy a regresar, ¿sí? Y voy a leer lo que dice el problema, ¿sí? Dice, y frena a 3.50 metros por segundo. El frenado significa desaceleración, ¿sí? Desaceleración. El frenado significa desaceleración. O sea que voy a ir de una velocidad grande a, como dice que tiene que parar, el parar significa velocidad cero. Voy a ir de una velocidad grande a cero. Si la aceleración es positiva, ¿sí? La desaceleración es entonces negativa. Entonces, este dato que está aquí como positivo, 350, como me está diciendo que es un frenado, yo lo voy a tomar como negativo. O sea, no es necesario que me pongan el signo menos si está acompañado de la palabra frenar o desacelerar.
Por eso les digo que esto es lo complicado con física, porque hay un montón de datos que con la palabrita que está antes yo debo de asumir el signo de este dato. Por ejemplo, aquí dice frena, frena significa desacelerar y desacelerar significa que este dato es negativo, aunque aquí en el problema esté positivo. Cuando dice frena a razón de, entonces ese dato siempre va a ser negativo, si no, no nos va a salir. Les va a quedar un tiempo, si ustedes usan esto positivo, el tiempo que hay va a ser negativo. Y como les recuerdo, en física no hay tiempos negativos. Entonces vamos a pasar a resolver el tramo de C hacia D. ¿Sí? Aquí está. Dice, ahora la posición final, ¿sí? Del tramo BC la debemos tomar como nuestra posición inicial para este tercer tramo. ¿Ven? El tramo aquí nos había quedado 1724.8 y aquí la voy a tomar como inicial, 1724.8. Luego lo mismo sucede con la velocidad final del tema anterior. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, porque es velocidad constante, que es 22.4. La voy a traer otra vez para acá, 22.4. Y luego yo tengo que me están dando una aceleración de 3.50 metros por segundo al cuadrado. Y como dice, este tramo es de frenado, por lo que debemos interpretar esta aceleración en X como una desaceleración. Y por lo tanto se debe tomar este dato como negativo. Es más, les voy a cambiar el color y se los voy a poner en rojo y en negrita, ¿sí? Igual que esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es bien importante que lo sepan. Cada vez que diga frenamos a razón de 3.50 significa una aceleración negativa. Entonces, por favor, jóvenes, mucho ojo con eso, porque como les repito, miren, aquí hay muchos datos, ¿sí? Numéricos que no están precisamente dados como un número. Por ejemplo, dice un tren subterráneo en reposo. Este reposo, ¿sí? Este reposo significa, este reposo significa, ¿sí? Velocidad inicial cero, ¿sí? Miren, reposo, eso significa cero, miren, igual este, miren, aquí dice que parar, parar significa velocidad final cero, y aquí está otro dato, miren, que hay que cambiar, que significa frenar, y ese frenar significa que ese dato tiene que ser negativo. Miren, aquí en palabras hay tres datos numéricos, ¿sí? Reposo es una velocidad, cero. Parar es otra velocidad, final, cero. Y frenar significa que este dato, ¿sí? Aunque no lo diga, es negativo. Entonces, por eso les digo yo que eso es lo complicado en física, porque no estamos acostumbrados a que una palabra signifique un dato numérico, como es aquí, ¿sí? Entonces, aprendámonos bien esas palabritas: reposo, parar, acelerar, frenar, desacelerar, todo eso significa algo, ¿sí? Y en este caso, miren, la velocidad final inicial aquí es cero y aquí la velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque ese es el dato que necesitamos para resolver los datos del tramo de C a D. ¿Miren? Entonces yo ya tengo que la velocidad final, ese me faltó apuntarlo aquí, ¿verdad, jóvenes? Lo vamos a apuntar, que es lo que significa
es lo que significa parar, ¿verdad? Entonces, sabemos que la velocidad final para este tramo, ¿sí? Es cero. ¿Por qué? Porque el tren va a parar. Va a parar en esa estación. Entonces, miren, realmente me dieron para esta parte, me dieron 4 datos. Y este, que es el que voy a cambiar por este, porque estamos en un proceso de frenado. Y hasta lo voy a subrayar. ¿Sí? Frenado. Frenado significa que esta aceleración es negativa. Entonces, primero debemos conocer el tiempo que tarda el tren, obviamente de ir de una velocidad de 22.4 hasta cero. Porque si yo no tengo el tiempo, ¿sí? Yo no puedo usar esta fórmula. Miren, yo no puedo usar esa fórmula. ¿Por qué? Porque yo necesito el tiempo para resolver. Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver esta ecuación. Está la otra, ¿sí? Está la otra ecuación, voy a poner aquí, ¿sí? Voy a poner las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones se recuerdan ustedes, creo que estaba en la presentación, las voy a poner en la presentación mejor. Ahorita la vamos a buscar, solo denme un momentito. Sí, movimiento con aceleración constante. Acá está la presentación, la vamos a cargar y creo que estaba en la última diapositiva, que son 6. Aquí está, miren jóvenes, ¿por qué no estoy usando velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición? Porque obviamente, bien, tengo todos los datos también, miren jóvenes, tengo la aceleración que es negativa, tengo la velocidad inicial que es 22.4 y tengo la velocidad final al cuadrado. Si alguien puede hacernos en casita el cálculo con esta fórmula, se lo agradeceré y van a ver que sale lo mismo que haciendo esta otra historia, ¿sí? Y nos vamos directamente a lo que queremos hallar. Miren, podemos usar esta. Por favor, si no quieren usar su micrófono, me dan la respuesta ahí y si no, lo vamos a hacer ahorita de último, ¿sí? Entonces, veamos aquí, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice aquí fue primero hallar el tiempo, ¿sí? Y el tiempo sale de esta ecuación, ¿verdad? Velocidad final es 0, velocidad inicial para este tramo es 22.4 y el más aquí, pero la aceleración es negativa. Solo me falta el tiempo. Entonces, me queda esta ecuación, donde ya este factor que es menos 3.50t, yo lo voy a pasar hacia este lado para que me quede positivo. Y luego paso este 3.50 a dividir al 22.4. Y me ha quedado un tiempo de 6.4 segundos. ¿Qué significa este tiempo? Este tiempo significa que es que el tren tarda 6.4 segundos en ir del punto C al punto D. Eso es lo que tarda el tren de ir de ese punto a de C hacia D. Y luego ya podemos usar la fórmula que les dije, la primera de la distancia, que es velocidad inicial, que es 2.4, multiplicado por el tiempo que acabo de hallar, que son 6.4, más un medio de la aceleración, que para este tramo es negativa, ¿sí? Menos 3.50, más multiplicado por 6.4 al cuadrado. Entonces estos dos factores, el primero me queda 143.36 y este todo segundo ya me queda 71.68. Y casualmente aquí me quedó que este número es el doble de este. Entonces me va a quedar 71.68. Pero ya tengo mi posición inicial, que habíamos dicho que nuestra posición inicial es 1724.8 y la voy a sustituir precisamente aquí otra vez, miren. Entonces, posición final menos posición inicial va a ser igual a esto. Entonces, aquí la posición final es
1724.8 y ya cuando lo baje a este lado va a quedar positivo, ¿sí? Ya cuando pase este positivo, mi posición final va a ser 1796.48. Y este es el último dato, será nuestra distancia final. ¿Por qué? Porque la distancia final puede ser el X inicial en el punto A, ¿sí? Lo vamos a poner así. X, mi distancia total recorrida, va a ser igual a mi X final en el punto D menos mi X inicial en el punto A, ¿sí? Mi X inicial en el punto A, decíamos que era 0, ¿sí? Mi X final en el punto D me ha quedado 1796.8, menos mi X inicial en A, que es 0. Entonces mi distancia total recorrida siguen siendo los 1796.48 metros totales, que es el dato que tenemos precisamente acá, ¿verdad? Y ahora lo que voy a hacer, vamos a hallar de una vez la distancia, que es la que no tenemos aquí, ¿sí? Para que vean cómo funciona esa segunda ecuación, ¿sí? Entonces aquí la segunda ecuación la vamos a tener aquí, ¿verdad? Que es velocidad final al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a mi velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por mi cambio de posición, ¿sí? Mi delta X. Y vamos a ver que con los datos que tengo aquí arriba, yo también puedo llegar a la misma historia, ¿verdad? La velocidad inicial es 22.4 y la velocidad final es 0, la cual la voy a sustituir aquí abajo, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a tener que, yo tengo 0, ¿sí? Aquí está. Voy a tener que es 0 elevado al cuadrado va a ser igual a, aquí es 22, habíamos dicho, ¿verdad, jóvenes? Que es 22.4, es al revés, es el otro. El radical es este, que es 22.4, ¿sí? Elevado al cuadrado, más dos veces, vamos a multiplicar la aceleración, que es menos 3.50, y la vamos a multiplicar por lo que no conocemos, que es nuestro delta X, ¿sí? Entonces aquí 22.4 nos va a quedar como elevado al cuadrado, nos queda 22.4 elevado al cuadrado, nos queda 501.76, ¿sí? Y nos queda 0 igual a 501.76 más por menos, este más por este menos nos da menos, y 2 por 3.50 nos queda 7. 7 multiplicado por nuestro delta X, ¿sí? Y este
este que está negativo, yo lo voy a pasar hacia el otro lado, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar? Pues va a pasar positivo, ¿sí? Y ya lo voy a cambiar de aquí, ¿verdad? Solo que ahora pasó como positivo. Y entonces vamos a tener nuevamente, ¿sí? Una ecuación aquí, ¿sí? Que nos va a quedar que delta X, ¿sí? Va a ser igual a, pues, la fracción que ahora vamos a tener con 501.76 dividido los 7, ¿sí? Y esto nos va a quedar 71.68 metros. Como ven, usando, hallando el tiempo primero, ¿sí? Hallando primero este tiempo de 6.4 segundos y después usando esta fórmula, yo llego a 71.68 metros, ¿sí? Que es el que está aquí, ¿ven? 71.68 metros. Y luego si yo utilizo esta segunda fórmula que la puedo hallar también porque tengo todos los datos, también me queda, miren, 71.68 metros. Igual aquí, ¿ven? Delta X y delta X es 71.68 metros. Entonces, no importa qué fórmula tome yo, si yo sé qué es lo que estoy haciendo y que estoy hallando, me van a quedar obviamente siempre los mismos datos. Y ya cuando yo haga esto, ¿sí? Me va a quedar pues exactamente lo mismo acá, ¿verdad? Me va a quedar precisamente lo mismo acá, ¿sí? Aquí está, miren, entonces delta X menos 71.68 y hasta aquí. Y nos vuelve a quedar exactamente lo mismo. Y hemos resuelto ya el problema 2.34. Entonces quiero preguntar aquí a toda la clase si existe alguna, alguna duda de lo que hayamos hecho o de lo que hayamos calculado. ¿Sí? Aquí los veo yo en pantalla. Voy a cambiar mi pantalla ya para que me vean a mí. Si tenemos alguna duda o alguna pregunta o se entendió perfectamente el problema. Bueno, pues parece que sí está muy bien, ¿verdad? Creo que hay menos preguntas aquí cuando ya lo estoy presentando en la pantalla que cuando lo estoy viendo cuando lo estamos viendo en clase. A ver si no nos vamos a quedar con clases virtuales entonces, dice Lourdes Michelle, dice, aquí dice Lourdes Michelle, dice, Inge, ¿se puede usar cualquiera de esas dos fórmulas para hallar la distancia? Claro que sí, siempre y cuando tengamos todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, yo al inicio, como les dije aquí, yo quería utilizar esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación no tengo, lo que quiero hallar es delta X, pero no tengo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo antes? Primero voy a hallar el tiempo. ¿Con qué? Con los datos que tengo. Tengo una fórmula para hallar el tiempo que es esta. Velocidad final menos velocidad inicial más aceleración por tiempo. Hallo el tiempo y ya lo sustituyo en esta ecuación, ¿sí? Yo me fui por la ruta larga, ¿verdad? Pero la ruta más corta, ¿sí? Es hallar esta ecuación. ¿Por qué? Porque me dieron velocidad final, que es cero, porque le íbamos a parar. Velocidad inicial, que es la velocidad del tramo anterior, que es 22.4. Y la aceleración la tengo. ¿Miren? Entonces, ¿cuál es mi única incógnita? Es delta X. Que sin necesidad de hallar yo el tiempo como lo hice aquí, ¿sí?
yo ya puedo llegar a obtener la distancia con esta otra fórmula. Y miren, los datos son tan equivalentes que nos dan las mismas respuestas. Es igualita. Entonces no cambia nada. Siempre y cuando yo puedo usar cualquiera de las dos fórmulas, siempre y cuando tenga los datos para hallarlo. ¿Sí? Así es, dice, para estos casos sí es necesario usar todas las fórmulas para hallar todos los datos. Si piden todos los datos, sí. Por ejemplo, que digan, ¿cuál es la velocidad en el final en el punto B? ¿Cuál es la velocidad final en A? De A a B. Entonces, ahí sí tenemos que empezar a hallar todas las distancias o todos los puntos. Ahora, si no nos piden, miren, por ejemplo, aquí en este problema, ¿cuál era nuestra única pregunta? Nuestra única pregunta era, calcule la distancia total cubierta. ¿Desde dónde? Desde que empezó en A hasta que terminó en D. ¿Ven? De A hasta D es la distancia total cubierta. Yo por eso hice algo aquí, ¿sí? De ponerles una fórmula. La distancia total recorrida es el punto final en D, ¿sí? Menos el punto inicial en A. Por eso hice esta parte nuevamente de aquí. ¿Ven? La distancia total recorrida es el punto final en D menos el punto inicial en A. En A iniciamos en 0 y en D terminamos en 1796. ¿Sí? Por eso nos ha dado pues los 1796 metros de distancia total. Y me parece que si es 234, no, este no tiene respuesta en el libro, pero todos los datos nos indican que así es. O sea, no puede fallar, porque el planteamiento está bien planteado el problema y está bien resuelto, cosa que queda demostrado porque yo usé una fórmula diferente para hallar la distancia en el último tramo, ¿verdad? Y que mis consideraciones de cómo son los tramos recorridos es correcta. ¿Tendremos alguna otra pregunta? Dice, ¿puede compartir en el grupo su archivo de Word? Claro que sí, Hailey. Todos estos archivos que le estoy resolviendo están precisamente acá. Miren, aquí está la aproximación numérica, aquí están las fórmulas y el ejemplo, ¿verdad? Sí. Aquí está, ya está el problema 2.15, que fue el que resolvimos el último día. Miren, ya está aquí en Word. Aquí está, miren, el de la tortuguita. Ya está ahí. Y también está el Excel de donde yo saqué, miren, las gráficas. Los pueden descargar y a este Excel le pueden poner, pues, si quieren, puntos de 1 en 1, de 0.5 en 0.5, para que se vayan dando cuenta que no cambia y cómo podemos hallar de una mejor manera todos los puntos que tenemos para solucionar los problemas, ¿sí? Entonces ya están ahí y me falta subir la tercera clase y la cuarta, que es el día de hoy, ¿sí? Ya esos ya posiblemente ya hoy en la tarde noche ya van a estar subidos ya aquí donde dice trabajo de clase. Aquí ya en el Classroom de física básica, ¿sí? Aquí en el tablón, pues obviamente solo salen los anuncios y por si me quieren mandar un mensaje, pero que creo que los mensajes me llegan más rápido cuando estamos usando WhatsApp, ¿verdad? Sí, ahí está Hailey y creo que vamos a hacer un problema más de este tipo de aceleraciones. Déjenme buscar uno que sea un poco más complicado para podérselos presentar en la próxima clase que va a ser el día viernes. Mañana vamos a descansar, por favor, jóvenes, ¿sí? Para que puedan ustedes recopilar y probar con todas las fórmulas que llegamos a los mismos datos. No sé si hay alguna pregunta más, jóvenes.
si hay alguna pregunta más. Si no, vamos a dar por terminada esta cuarta sesión de nuestras videoclases. No sin antes, pues desearles que todos estén bien en su casa y que por favor sigamos con las recomendaciones de tanto de la universidad como de nuestro gobierno central de quedarnos en casa y de no salir si no es estrictamente necesario.